referiré a la casación 1242-2017 Lima Este, las cuales contienen las 12 reglas de lo que se ha denominado 10º Pleno Civil Casatorio. Este pleno, el cual abordaremos a extensión el día de hoy, contiene, como lo señalé, 12 reglas, las cuales la primera se refiere y hace mención al artículo 194 del Código Procesal Civil, que contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. ¿Qué implica esto? Esto implica que si el juez desea, puede actuar la prueba de oficio o no puede actuarla. Y esto también conlleva a que el hecho de que no sea una obligación hace de que sea discrecional para ese juez. Y cuando ese juez opta por actuar la prueba de oficio, tomará en cuenta si el caso así lo amerita. Y tomándose en cuenta que el caso así lo amerite, deberá observar de manera estricta los límites establecidos por el legislador, es decir, aquellos estipulados dentro de este artículo 194 que regula la actuación de la prueba de oficio. Y en tal sentido, queda claramente referida en esta regla el contenido de este articulado. La segunda regla se refiere a lo que es la fijación de puntos controvertidos. Siempre un problema que existió en la judicatura es de que muchas veces los puntos controvertidos son simplemente una transcripción de lo que es el petitorio y en muchos casos lo que es la transcripción del escrito de contestación de la demanda. Y en ese sentido no se analiza, no se evalúa aquellos aspectos en los cuales existe controversia, existe discrepancia entre las partes. Y esta segunda regla establece que el juez deberá con precisión y exhaustividad establecer los puntos controvertidos o hechos controvertidos, no haciendo ya una descripción de las peticiones, sino analizando aquellas cuestiones de controversia. Situación la cual, dentro de lo que se viene impulsando la oralidad, es la base para que finalmente pueda hacerse la depuración de aquella prueba la cual no guarde concordancia con lo que son los hechos materia de controversia. La tercera regla se refiere a que tanto el juez de primera o de segunda instancia, en el ejercicio de sus atribuciones y en el trámite de la actuación probatoria oficiosa, circunscribiendo también el contenido del artículo 194, debe, en este caso, considerar el carácter excepcional de la prueba de oficio, es decir, el juez no puede reemplazar a las partes en la carga de probar, la pertinencia del empleo de la prueba de oficio, citarse la fuente de prueba, hablar de ese antecedente, de dónde proviene la actuación probatoria oficiosa, no aplicar su conocimiento privado, motivar, dar las razones por las cuales considera que un determinado hecho no se encuentra probado, un determinado hecho que es materia controvertida. Por otro lado, promover el contradictorio, es decir, dar la oportunidad de que las partes expresen lo pertinente en relación a esa prueba de oficio. Por otro lado, no suplir a las partes en esa carga de probar. Y finalmente, que eso sea añadido que hace este pleno, es que la prueba de oficio puede ser empleada en una sola oportunidad, no más de una. Porque muchas veces se confundía y se actuaba una prueba de oficio dentro de la audiencia y posterior a la audiencia. Acá ya se deja zanjado el terreno y se habla que tan solo es en una oportunidad. La cuarta regla establece, en relación a la actuación probatoria del juez, que el contradictorio de la prueba de oficio puede ser previo o puede ser diferido. ¿Qué implica que sea previo y qué implica que sea diferido? Previo es cuando el juez, antes de optar por la decisión de actuar una prueba de oficio, promueve el contradictorio, escucha a las partes lo que tienen que referir en torno a su actuación o no, y finalmente el juez, después de escucharlos, decide y emite la decisión actuando la prueba de oficio o no. Por otro lado, el contradictorio diferido implica de que el juez opta por actuar la prueba de oficio y de manera formal notifica a las partes procesales esa decisión concediéndole un plazo para que expresen lo pertinente. En tal sentido, es importante que dejemos en claro de que la que va en concordancia el contenido del artículo 194 es el contradictorio previo. El diferido de modo alguno va a eso porque el juez decide actuar la prueba de oficio y simplemente de manera formal notifica a las partes concediendo un plazo para que expresen lo pertinente, pero este ya adoptó la decisión de actuar una prueba de oficio.
Por otro lado, es importante también que tomemos en cuenta de que si el juez, en este caso, promueve este contradictorio, puede ser formulado ya sea de manera escrita o de manera oral. Y en este sentido es de que dependerá si ese proceso se encuentra en oralidad o no. Es importante que tomemos en cuenta lo manifestado por el profesor Luis Alfaro en este contexto en relación a la garantía que ofrece el contradictorio previo para lo que es la actuación probatoria oficiosa del juez. La quinta regla que habla de que en el caso de que en primera instancia se opte por actuar a prueba de oficio, esta se realizará al culminar la práctica de las pruebas admitidas. Es decir, el juez hace todo el despacho probatorio y decide, en este caso, actuar una prueba de oficio y lo enunciará en dichos términos. Pero excepcionalmente podría realizarlo también antes de que se emita la sentencia respectiva. Y señala claramente que en los procesos sujetos a oralidad, esto se realizará en la audiencia preliminar o excepcionalmente en la audiencia de pruebas. Ahora refirámonos a la sexta regla, que refiere que cuando el medio probatorio es extemporáneo o no fue admitido en su oportunidad, ya sea por rebeldía, tanto el juez de primera o de segunda instancia deberá evaluar, deberá analizar ya sea su pertinencia, ya sea su relevancia para su admisión como prueba de oficio. Y por otro lado señala que en el caso de la prueba declarada formalmente improcedente o extemporánea, también podrá acogerla siempre y cuando no haya mediado apelación alguna. Y acá es relevante que esta regla considero que es la más cuestionada porque vulneraría varios principios. El principio de congruencia, el principio de perentoriedad de los plazos y por otro lado yo le notaría que vulneraría de manera clara el principio de imparcialidad del juez. Porque claramente si el juez adoptó una decisión de desestimar una prueba porque la parte adoptó la decisión de no contestar la demanda, contestarla a destiempo y no acompañar las pruebas respectivas, es su estrategia de defensa. Y en torno a esto, la parte contraria también decidió actuar y no presentar medio probatorio alguno. Es por eso que viene el carácter cuestionable de esta sexta regla que considero que afecta múltiples garantías procesales. Ahora me referiré en relación a lo que es la séptima regla, que señala que para resolverse la incorporación de una prueba oficiosa, tratándose de copias certificadas, físicas o virtuales, en este contexto, de procesos judiciales o de procedimientos administrativos o vinculados a la que tengan vinculación propiamente a la controversia y que tengan incidencia en el proceso, el juez puede acogerlos y puede admitirlos, lo que principalmente se da cuando se presentan alegatos en procesos los cuales no se tramitan dentro de la oralidad, cuyos medios probatorios son presentados por lo general en alegatos o posterior al desarrollo de lo que es las audiencias en el proceso. La octava regla, que yo considero que clarifica un poco cómo se puede actuar la prueba en segunda instancia, que señala que en el caso de que la sala superior opte por actuar en una prueba de oficio, aquí dentro de la vista de la causa convocada se indicará la posibilidad de que el órgano de segunda instancia decida por actuar en una prueba de oficio. Y aquí deberá, dentro de la vista de la causa, someterla al contradictorio, escuchar lo que digan las partes y finalmente, en esa misma vista de la causa, adoptarse la decisión o no de esa actuación probatoria oficiosa. Y aquí es importante señalarse que principalmente me referí en el aspecto anterior a lo que son pruebas documentales, pero si se tratan de pruebas de actuación diferida, declaración de parte, declaración testimonial, prueba pericial o una inspección judicial, en este caso te deberán ser actuadas posteriormente en otras sesiones por el juez superior menos antiguo integrante de ese colegiado. La novena regla refiere que en el caso de que se impugne la decisión que dispone actuar una prueba de oficio,
ya lo señala porque la propia norma, el contenido del artículo 194, no lo establece de manera clara, que la apelación se va a conceder sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. ¿Esto qué implica? De que tendrá que apelarse la sentencia para que se pronuncie en relación a la actuación, a la apelación formulada contra la decisión que dispone actuarse una prueba de oficio. Pero si se da y se pretende enervar la decisión de segunda instancia que ordena la actuación de una prueba de un medio probatorio de carácter oficioso, en este caso puede ser un argumento o un fundamento para efectos del contenido de lo que es el recurso de casación. 10ª regla. Esta ya hace toda una suerte de descripción en torno a las pruebas de oficio que tengan que actuarse en procesos relacionados con derechos reales. Y señala toda una suerte de pruebas que pueden emplearse, que van desde una inspección judicial, que van desde una prueba pericial, para efectos de delimitarse, identificarse el predio o delimitarse el predio, documentos constitutivos, documentos para establecerse dimensiones, para establecerse colindancias, para establecerse superposiciones y en este caso también acudirse a solicitar información sobre partidas registrales, títulos archivados o certificados de registros públicos, entre otros. Es decir, hace una enunciación a modo de lo que establecía el Código de Procedimientos Civiles anterior como una suerte de prueba tasada, porque enuncia todas las pruebas que pueden emplearse en lo que son derechos reales. En ese sentido, debemos indicar de que esta regla va a la par de la 11ª, regla la cual se refiere a lo que son pretensiones de naturaleza personal, que son aquellas pruebas que permiten, en este caso, que sirven, contribuyen para determinar la verdad de los hechos materia de controversia y en los que se aprecie también la nulidad manifiesta del negocio jurídico o acto jurídico conforme al artículo 220 del Código Civil. En ese sentido, es importante que tomemos en cuenta, que consideremos de que este precedente en comentario va un poco, salta lo que establece la norma procesal, porque nuestro Código Procesal Civil no apunta hacia lo que es la búsqueda de la verdad, no apunta a establecer la verdad de los hechos expuestos en el proceso, sino establece con claridad de que los medios probatorios sirven para generar certeza y convicción en el juez al momento de resolver. Situación distinta a lo que se dan en otras legislaciones. En otras legislaciones me refiero como por ejemplo el Código Procesal Penal, que claramente sí establece de que el juez debe en la actuación probatoria oficiosa buscar la verdad. Muy bien, refirámonos en relación a la última regla, que es la 12ª, que señala que cuando se discutan derechos de personas en condición de vulnerabilidad por razones de edad, de género, de discapacidad, de pertenencia a comunidades indígenas o minorías, víctimas, migrantes, personas de extrema pobreza, también lo señala, privados de libertad u otros. Aquí lo que tiene que hacer el juez es, cuando aprecie obstáculos o limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos, puede ordenar las pruebas de oficio tomándose en cuenta, en este caso, el ordenamiento nacional, los tratados internacionales y el sistema interamericano de derechos humanos que los reconoce. En tal sentido, haciendo una reflexión final sobre las 12 reglas que hemos hablado y de esta última, debemos señalar que eso nos lleva a formularnos una pregunta. No existe el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Civil que claramente refiere a lo que es el principio de socialización del proceso, que el juez en el proceso tiene que evitar las desigualdades que se puedan generar. Evidentemente que sí, porque la tarea principalmente del juez es resolver el proceso en igualdad de condiciones entre las partes. Si bien es cierto, hay personas que presentan situaciones distintas, situaciones diferentes, corresponden netamente al Estado
ejercer esa tarea, al Estado brindarle la mejor asesoría jurídica a estas personas, pero no corresponde al juez dentro del proceso desequilibrar la balanza para, tomándose en cuenta estas condiciones particulares de estas personas, dejar en desprotección a la otra parte y darle una preponderancia en el proceso. Por otro lado, estas 12 reglas, claramente dentro del contenido, aunque como ustedes han podido apreciar, puede resultar contradictorio, porque por un lado la primera regla refiere y habla claramente de lo que establece el artículo 194 en relación al carácter excepcional de la actuación de la prueba de oficio, y por otro lado tomándose en cuenta que el juez lo puede actuar si él lo desea en dichos términos, porque es una facultad y no un deber. Y en ese sentido hay muchas reglas discutibles que saltan por completo, como es la sexta regla, en la cual, la sexta regla vinculante que comentamos, en la cual el juez hace la tarea del abogado, el cual de manera displicente, de manera que él optó simplemente no contestar la demanda o hacerla de manera extemporánea, busca tirarle un salvavidas para poderse resolver el proceso. En tal sentido, ¿cuál ha sido el impacto de estas 12 reglas? Creo que el panorama que existía anteriormente, el artículo 194, conforme a la modificación que sufrió a finales del 2014, resulta en este contexto poco aplicada, poco empleada, y en este contexto no ha tenido el impacto que se creería, principalmente porque los jueces están optando por no actuar prueba de oficio. Y otro aspecto final es comentar de que aspiraba este 10º pleno civil casatorio a ser aplicado en todas las especialidades, pero esto resulta imposible porque cada proceso tiene una finalidad, tiene un criterio distinto y diferente a lo que es el proceso civil. Con esto culminamos este envío de este nuevo comentario sobre las 12 reglas vinculantes del 10º pleno civil casatorio. Muchas gracias por su atención.